Continuamos con la lógica secuencial. Ahora veremos un par de ejemplos de análisis de circuitos secuenciales síncronos. Comenzaremos con este primer ejemplo. En este primer ejemplo se ilustra las etapas que componen un circuito secuencial. Esta es la etapa de memoria conformada por un flip-flop D. Esta etapa de memoria va a almacenar un estado binario. En este caso, al ser un solo flip-flop, va a almacenar solamente un dígito binario, un 1 o un 0. Eso constituye en los estados que tiene el circuito secuencial. Aquí se ve la etapa de entrada, que tiene como todo circuito combinacional, y una etapa de salida que también compone un circuito combinacional. La diferencia aquí es la etapa de memoria, que va a hacer que almacene un estado presente y conforme a las entradas existe un estado futuro. Entonces así serán las entradas que van a ver aquí. Debemos entonces verificar cada una de las entradas que hay, cada una de las compuertas que hay. Por ejemplo, a la entrada del flip-flop D tenemos esta compuerta OR. Esta compuerta OR va a tener como entrada a X OR y esta otra entrada que es el estado Q, que será el estado Q presente. Así, se va a anunciar con una Q minúscula. Y aquí es el valor que va a entregar, la función que va a entregar a la salida de esta compuerta. Por otra parte, hacia la salida vamos a tener una compuerta AND, o tenemos una compuerta AND que tiene una entrada X, AND y esta misma Q, pero es la Q inferior. Esta es la Q negada. Así que va a tener una salida X AND Q negada. Lo que debemos entonces ahora obtener es las ecuaciones del circuito. Una vez que obtengamos las ecuaciones que gobiernan este circuito, podemos obtener la tabla de estados, que serán las transiciones que ocurran de un estado a otro conforme a las entradas. Una vez teniendo esta tabla, podemos proceder a el diagrama de estados, también conocido como diagrama de flujos, que va a darnos una idea de cómo está trabajando el circuito, y entonces podemos completar el análisis allí. Para poder obtener las ecuaciones del circuito, vamos a requerir de la ecuación característica del flip-flop D, que en este caso se trata aquí. Y su ecuación característica es que el estado siguiente va a ser igual a lo que contenga la entrada D. Es decir, va a estar en un estado 0 o 1 binario. Y cuando opere la señal de reloj en la etapa de transición que le corresponde al flip-flop D, entonces va a cambiar al siguiente estado en lo que contenga la entrada D. Si la entrada D contiene un 1, su siguiente estado va a ser 1. Si contiene un 0, su siguiente etapa va a ser 0. También se suele anunciarse en vez de Q, N más 1, donde N más 1 indica el estado siguiente, va a anunciarse como Q mayúscula, de tal manera que se abrevie, en vez de expresarlo como N más 1, se abrevie como Q. Y esto nos va a convenir a la hora de realizar circuitos. Entonces vamos a utilizar Q mayúscula como el estado futuro y la Q minúscula como el estado presente. Por ejemplo, ya que vamos a utilizar Q es igual a D, voy a expresar ahora Q igual a lo que contiene D, y lo que contiene D es la entrada X OR Q. Lo escribo tal cual. Ahora ya expresé la entrada del flip-flop. Ahora debo expresar las salidas que existen. En este caso la salida es Y. Y Y es igual a X and Q complemento. Queda expresado aquí. Con esto entonces puedo ya realizar las tablas de estados. Al igual que un circuito combinacional, las tablas de estado tienen variables de entrada y variables de salida. Las variables de entrada, por ejemplo, aquí son X. Las variables de salida son Y, que es lo que veíamos en un circuito combinacional. Pero además vamos a incluir el estado presente como parte de las entradas y el estado futuro como parte de las salidas, de la siguiente manera. Aquí tenemos la entrada X
Y enseguida vamos a escribir el estado presente. El estado presente solamente es Q. El estado futuro, que será como en la etapa de salida, será Q mayúscula. Y la salida propiamente hablando es la Y. Con esto, entonces vamos a verificar nuestra tabla de estados. Vamos a observar que como entradas tenemos a la X y a la Q, que decía que esta es la etapa de entrada, como si fueran dos variables en la tabla de verdad, X y Q con Q minúscula. Al ser dos variables, tenemos 4 combinaciones. Enlistamos esas 4 combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y ahora sí, verificamos por cada una de estas combinaciones cuál va a ser el estado futuro. Y bueno, obsérvese que, por ejemplo, cuando para Q mayúscula, es decir, el estado futuro, va a ser verdadero cuando X sea verdadero o cuando Q sea verdadero, es decir, cuando sea 1 o 1. X es 1 o 1 aquí, será entonces 1 o 1 en esta posición, tanto aquí como acá, será 1. O cuando Q minúsculo sea 1, eso ocurre para Q aquí, entonces será aquí. Es decir, en estos 3 mini términos será 1, 0 en el resto. Es decir, se va a tratar de forma similar a como se trata en un circuito secuencial, ya una vez que hayamos reflejado aquí las ecuaciones del circuito. Por ejemplo, la salida Y solamente será verdadero cuando X sea 1 y Q sea 0. Es decir, 1, 0 ocurrirá solamente aquí. Y aquí obtenemos entonces la salida. Una vez teniendo la salida, entonces la tabla de estados, entonces podemos hacer el diagrama de estados. Obsérvese que tenemos aquí en el estado presente o en el estado futuro solamente dos valores, 0 o 1. Esos dos valores, 0 o 1, son los que se van a reflejar 0 en la tabla de estados. Es decir, solamente tenemos dos estados, o el estado 0 o el estado 1. Esto lo dibujamos aquí como una circunferencia y dentro de ella el valor del estado, como está ilustrado aquí. Aquí está el estado 0 y aquí se encuentra el estado 1. Entonces, con estos círculos vamos nosotros a anunciar los estados. Cuando se trata de hacer un análisis, normalmente se suele indicar cuál es el estado inicial, ya sea con una flecha o un doble círculo para el estado. O bien se suele, por convención, indicar que el estado 0 es el estado inicial. Habrá que convenirlo y estar consciente de ello. Bien, aquí tenemos entonces los dos estados. Ahora vamos a ir escribiendo las transiciones que ocurren entre estos dos estados de la siguiente manera. Observemos que el estado presente aquí es 0 y que cuando la entrada es 0 va a transitar o va a cambiar al estado futuro 0. Es decir, de 0 a 0 va a permanecer en el mismo estado y va a dar una salida 0. Entonces lo vamos a registrar aquí como de 0 a 0 con entradas y salidas ceros. De esta forma. Este será nuestro símbolo de transición, que es una línea terminada con una flecha indicando hacia dónde va. En este caso va de 0 a 0, como lo indica aquí. Y la entrada es 0. Esto se escribe aquí. Esta es la entrada. Una diagonal, en otros es una coma, un punto y coma. En este caso es diagonal. Me refiero en otros gráficos, lo podrán encontrar así. Y enseguida la salida. La salida en este caso es 0. Por eso aquí se escribe 0. Y aquí entonces se ha reflejado en esta transición esta primera línea. Este primer mini término 0, 0 se ha reflejado aquí. Vamos con el segundo. En el segundo estamos en el estado presente 1, el inferior. Y con entrada 0, transita hacia 0, es decir, permanece en el mismo estado y con salida 0. Nuevamente se refleja así, como saliendo y llegando a sí mismo,
con entrada y salida 0. El tercero partimos del estado 0. El estado 0 con entrada 1 va a transitar hacia el estado 1, es decir, de 0 a 1, con entrada 1 y salida 0. Lo escribimos. Aquí obsérvese que se muestra la flecha indicando que va de 0 a 1, con entrada 1 y con salida 1. Finalmente tenemos el último estado. Es el 1, con entrada 1, va a transitar a sí mismo, queda a sí mismo, y con salida 0. Como ya tenemos una transición de 1 a 1, que es esta, podemos aprovechar esa misma transición para no dibujar otra y solamente escribir la nueva entrada y la nueva salida, como se ilustra aquí. Así que ya hemos completado o reflejado toda la tabla de estados en el diagrama de estados. Es interesante observar que aquí se está reflejando dos estados o dos transiciones, perdón, en un solo símbolo. En otros diagramas se suele indicar dos transiciones, es decir, dos símbolos y cada uno con sus valores. Ya dependerá del estilo de cada redactor. Ahora bien, con esto terminamos el análisis de este circuito, de este primer ejemplo. Pero ¿qué nos lleva a indicar este circuito con tantas ecuaciones y con tantas características? Observemos el diagrama. Este circuito lo que nos representa es que estando en el estado inicial 0, va a permanecer en ese estado cuando la entrada sea 0. No importa que ingrese un 0, dos ceros o cualquier cantidad de ceros, va a estar permaneciendo en este estado, y la salida va a ser 0 cuando esto ocurra. ¿Cuándo va a haber algún cambio, alguna diferencia? Cuando la entrada sea 1. En ese momento que la entrada sea 1, va a transitar de 0 a 1, va a cambiar al otro estado. Y entonces va a indicar la salida con 1, como indicando, ya cambié, ya salí del estado 1, del estado 0 y llegué al estado 1. Entonces ahora sí, ya puede empezar la función que corresponde al estado 1. Y obsérvese que va a permanecer en ese estado 1, ya sea que ingrese en un 1 o que ingrese un 0. No importa qué ingrese a continuación, ya queda amarrado, ceñido, candadeado a ese estado 1. Y las salidas son 0, es decir, solamente va a indicar que es 1 cuando va de 0 a 1, cuando cambia del estado original o inicial hacia el siguiente estado. Esto sería entonces una aplicación como de seguridad, como diciendo, permanezco aquí y cambio solamente que ingrese un 1, como para indicar una diferencia, un cambio, y entonces permanezco aquí. Y me aseguro de permanecer aquí independiente de qué otras entradas se reciba. Este es un circuito que como que cambia de un estado a otro. ¿Y cómo devolverlo al estado inicial? En todo circuito debe haber una forma de regresar al estado inicial. En este diagrama no se observa ningún retorno a algún estado inicial. Sin embargo, todos los flip-flop tienen una entrada de set y de reset, y con esa que no se ilustra aquí, y con esas entradas de set y reset podemos devolverlo al estado inicial en una forma externa independiente de lo que tenga la función o haya indicado el diagrama en sí. En este segundo ejemplo tenemos ahora como dispositivo de memoria o como elementos de memoria a flip-flop JK. En esta ocasión tenemos dos flip-flops a los cuales debemos identificar, y la manera de identificarlos es por la salida, en este caso, que tiene Q1. Significa que este es el flip-flop JK1. Este tiene 2, este será el flip-flop JK2. A manera de organizarlos, en la tabla de verdad se suele marcar primero el de mayor posición, el de mayor valor, que sería Q2, y después Q1, antecedido por las entradas que tuviera. Bien, aquí tenemos entonces esta ilustración, que si ustedes observan para alguna de las entradas está marcada de dónde parte, pero aquí por ejemplo está indicado solamente X. Esta es la entrada X.
Aquí solamente está ilustrado la entrada Q2 complemento, Q2 minúscula. Esto quiere decir que es el estado presente del flip flop 2, es decir, este flip flop 2, su salida complementada Q2 complemento, es una conexión que en realidad va acá, que debe ir entonces de esta manera, ilustrado así. Y así cada una de las entradas, por ejemplo, esta que es X complemento, debe venir de la entrada X, una compuerta inversora o NOT, y luego conectado aquí. Este Q2 debe venir del estado presente Q2 y así sucesivamente. Se ha ilustrado de esta manera en forma simplificada para que no haya tantos cables, tantos cruces y se ilustre solamente lo que es. Hay que tener entonces eso en cuenta a la hora de poder implementar este diagrama. En este caso lo vamos a analizar, así es que queda así. Y entonces hay que ir por cada compuerta y ilustrando lo que representa. Por ejemplo, para esta, una compuerta AND con entradas X, Q2 complemento. Otra AND de X complemento y Q2. OR de X complemento y Q1, en la sumatoria. Y aquí a la salida tenemos una AND de 3 entradas, que una es X, la otra es Q1 complemento y Q2. Y se ilustra así. Aquí, en donde solamente se ilustra un BCC a la entrada, ese BCC ya sabemos que corresponde a nivel alto al 1 lógico. Si fuera una conexión a tierra, sería un nivel bajo, un 0 lógico. Ahora lo que hay que hacer entonces es obtener las ecuaciones del diagrama, las ecuaciones de cada uno de ellos. Para ello hay que tener presente la ecuación característica ahora del free float JK. La ecuación característica indica que el estado siguiente va a ser igual a una expresión AND entre J, la entrada J, y QN complemento, es decir, el estado presente del free float en forma complementada. OR o una suma de otro mini término, otro término, que es K complemento, es decir, la entrada K, pero complementada, AND el estado presente del flip flop. O bien, en la forma como lo estamos manejando nosotros, que Q mayúscula representa el estado siguiente, sería igual a J, Q complemento, más K complemento Q. Comencemos ahora entonces a analizar las ecuaciones del circuito. Comencemos entonces por Q1, que representa a este, y sabemos que copio la ecuación, será J and Q1, porque estamos hablando del 1, Q1 complemento más o OR X complemento Q1, estado presente. Lo que hay que hacer ahora es sustituir los valores tanto en J como en K. Al sustituirlo, J es la entrada, en su entrada tiene a la salida de esta compuerta AND XQ complemento 2 de 2. Y esto AND con Q1 complemento que está aquí. Y para la K, la entrada es X complemento Q2. Se coloca aquí, pero obsérvese que esto es complementado. Por eso aquí es complementado AND Q1. Ahora bien, distribuyendo, nosotros podemos operación AND, quitarle los paréntesis y queda X Q2 complemento Q1 complemento. Más o OR esta expresión. Aquí directamente no puedo hacer como en este caso el producto o la operación AND, porque aquí hay un complemento. Entonces ocupo el teorema de Morgan para realizar primero esta función. Y el teorema de Morgan lo que indica es que al complementarse una expresión, una función, un término, es equivalente a las funciones duales o complementadas de cada uno de los términos. Por ejemplo, la X complementada cambia a X sin complemento. La Q2 sin complemento cambia a Q2 complementada. Y la operación AND cambia a función OR.
Y todo esto multiplicado o AND con Q1. Ahora sí podemos multiplicar Q1 por X y Q1 por Q2 complemento, lo que nos queda esta expresión para Q1. Para Q2, la expresión será J, ahora Q2 complemento, más K complemento Q2. Nuevamente sustituyendo los valores de J y K, nos queda lo siguiente. Para J, X complemento por Q1, y para K es la entrada 1. Al hacer la operación aquí, multiplicamos entonces Q2 complemento por X complemento, nos da X complemento Q2 y Q1 por Q2 complemento. Y aquí el complemento de 1 es 0. Y ya sabemos que por término o elemento neutro, este 0 al multiplicar por Q2 quedará 0. Por lo tanto, solamente nos queda esta y esta segunda expresión. Y obsérvese que esta segunda expresión la he arreglado como primero el de mayor posición Q2 y después el de menor posición Q1. Y esto para que sea transparente a la hora de ir visualizándolo en la tabla. Finalmente nos falta la salida Y, que es la salida de esta AND, que es X, Q2, Q1 complemento. Y de esa manera entonces tenemos las tres expresiones para Q1, para Q2 y para Y. Uno por cada uno de los flip-flops y uno para cada salida. En este caso se tratan de dos flip-flops. Son estos dos componentes, cada uno de ellos tiene una ecuación de expresión y es una sola salida, es una sola expresión. Estas expresiones entonces hay que llevarlas a tabla de verdad, recordando que se coleccionan las entradas, en este caso será la entrada X, junto con los estados presentes de los flip-flop. Al ser dos flip-flop tenemos dos estados presentes, Q1 y Q2. Esas serán las entradas, así que serán tres variables de entrada. Y como salida tendríamos los estados futuros tanto de Q1 como de Q2 y la salida Y. También tendríamos entonces tres variables de salida. Y esto se ilustra en la tabla de estados o de transición, en la cual se coloca la variable de entrada X, los estados presentes Q2 y Q1 en ese orden. Recuérdense que el de mayor valor o el mayor peso va primero, y luego el estado futuro Q2, Q1, diferenciándose los estados presentes por Q minúscula, los estados mayúsculas por Q, los estados futuros por Q mayúscula, y la salida Y. Al ser entonces aquí tres variables de entrada X, Q2, Q1, son entonces 2 a la 3, 8 combinaciones. Entonces hay que representar esas 8 combinaciones y a partir de allí entonces ir obteniendo cada uno de los estados que están aquí, Q2, Q1 y la salida Y, en base Q2, Q1 y Y, en base al valor que le corresponda. Por ejemplo, vamos a verificar el de Q2. Q2 nos indica aquí que es válido o es correcto cuando X es 0 y Q2 es 0. Es decir, cuando X, Q2 sean ceros ambos. Entonces encontramos que aquí es 0, 0. Aquí es 1, 0, 0. Aquí es 1. Y ya no encontramos otra combinación de 0, 0 para X y Q2. Ahora la siguiente es Q2 prima, Q2 complemento es 0 y Q1 es 1. Entonces para Q2, Q1, 0, 1. 0, 1 es aquí, que ya está. Y 0, 1 es aquí. Y esas son las combinaciones en donde Q2 va a ser verdadero. Todos los demás van a ser ceros. Por lo tanto, tenemos entonces estas combinaciones. Ahora, para Q1 va a ser verdadero cuando X sea 1 y Q2 sea 0 y Q1 sea 0.
Es decir, 1, 0, 0, aquí va a ser verdadero. Luego va a ser verdadero cuando x1, q1, 1. Para x1, q1, 1 lo encontramos aquí y lo encontramos aquí. Finalmente va a ser q2 complemento y q1. Es decir, la combinación para q2, q1, 0, 1. 0, 1 lo encontramos aquí y aquí que ya está marcado. Entonces tenemos allí las combinaciones para q1. Ahora para la salida y va a ser verdadero cuando x1, q2, 1 y q1, 0. Es decir, 1, 1, 0 solamente va a ser en esta combinación. Y allí vamos a tener entonces la expresión para la salida y. Hemos completado la tabla de estados o tabla de transición. A partir de allí entonces podemos obtener el diagrama de estados, también conocido como diagrama de flujos o diagrama de transiciones. Recordando que primero hay que colocar los estados que participan, y en este caso los estados que participan son los siguientes. Es 0, 0 para Q2, Q1, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Nótese que aquí también aparece otra vez 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son repeticiones de estos estados. Debe colocarse uno solo de ellos. Porque estos estados aparecen para cuando X o se representa para cuando X es 0. Y estos otros 4 estados para cuando X es 1. Por lo tanto, vamos a representar únicamente los 4 estados. Y están ilustrados aquí. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Recordando que, bueno, si no se indica, se considera que el estado inicial es el de origen. Ese es con el que inicia la secuencia. En este caso será 0, 0. Ahora bien, entonces vamos a crear o a ilustrar las transiciones. Y las transiciones parten de considerar el estado presente junto con la entrada y con eso representarlo entonces en el diagrama de estados. Por ejemplo, para el primero de ellos es el estado 0, 0, es decir, este estado, con la entrada X transita o cambia hacia el estado 1, 0. El estado 1, 0 es aquí, entonces va a ir de este estado a este estado, con entrada 0 y salida 0. De esta manera, va de aquí a aquí, entrada 0, salida 0. Luego el estado 0, 1, este va al estado 1, 1, de aquí a acá, con entrada 0 y también salida 0. Siguiente es entrada o estado 1, 0. Este estado va a transitar al estado 0, 0. Es decir, va a ir acá, con entrada 0 y salida 0. Continúa el estado 1, 1, es este, que va a transitar al estado 0, 0, de aquí a acá, entrada 0, salida 0. Luego sigue el estado 0, 0, retornamos al 0, 0, que va a ir al estado 0, 1, a este, con entrada 1 y salida 0. 1 y salida 0. Luego del estado 0, 1, va al estado 1, 1, con entrada 1 y salida 0. Obsérvese que ya teníamos esta transición de 0, 1 a 1, 1. Por eso se ha agregado solamente aquí la entrada 1, que corresponde a esta, y la salida 0, que corresponde aquí. Luego vamos de 1, 0, a 0, 0. Retornamos aquí y también ya tenemos una transición con ese valor, con entrada 1 y salida 1. Por eso se va a agregar y se agrega aquí. Aquí tenemos entonces para tanto esta transición de 0, 1 a 1, 1 como de 1, 0 a 0, 0 representan dos condiciones. Uno cuando ingresa un 0 y otra cuando ingresa un 1. 0 y 1. Y
Ahora vamos a ir a el último, que es de 1, 1, va a 0, 1. De 1, 1 va a 0, 1, con entrada 1 y salida 0. Y aquí lo tenemos representados. Ahora bien, hay que considerar lo siguiente. Por cada estado, por ejemplo, concentrémonos en el estado 0, 0, transita hacia un estado futuro cuando la entrada es 0. Y también cuando la entrada es 1, en el mismo estado 0, 0, transita a otro estado bajo esta condición. Es decir, cada uno de los estados tiene un comportamiento para cuando ingresa un 0 como para cuando ingresa un 1. Es decir, para cada uno de los estados debe tener, para que sea determinado o determinístico el comportamiento del circuito secuencial, debe tener especificado hacia qué estado va a ir por cada uno de las entradas. En este caso es una sola entrada X, así que solamente es 0 o 1. Si fueran dos entradas X y Y, entonces serían 4 combinaciones. Entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces por cada una de esas combinaciones tiene que transitar o cambiar hacia un estado. Ejemplo, en el estado 0, 0 hay que localizar primero dónde va con 0. Y aquí vemos que con 0 va hacia 1, 0. Y también preguntarnos enseguida hacia dónde va con 1. Y con 1 vemos que va hacia 0, 1. Y así por cada uno de los estados. Por ejemplo, el 0, 1, vemos que con 0 va a 1, 1. Pero también con 1 va de 0 a 1. El estado 1, 0, con 0 va a 0, 0. Pero también con 1 va al 0, 0. El 1, 1, en cambio, va con 0, va hacia 0, 0. Y con entrada 1 va a 0, 1. Es importante entonces que cada uno de los estados que componen el circuito tenga un camino hacia dónde llegar por cada entrada presente. Esto es importante para que sea determinístico. De lo contrario, entraríamos en condiciones de no importa, de don't care, de indefinidos, como fue en el caso de los circuitos combinacionales. Y se trata de forma similar en la tabla de verdad. Cuando no hay no se representa hacia dónde ir, entonces se coloca en vez de 0, 0, 0, 1, se representan los asteriscos o las X para indicar estados indefinidos. Y así se trata para las ecuaciones. Bien, hemos obtenido el comportamiento de este circuito secuencial, que es este que se ilustra aquí. Algo más a considerar. Este es el diagrama que acabamos de representar. Como se darán cuenta, tiene ciertas representaciones, como por ejemplo, en una misma transición que tenga más de una entrada, se representan allí ambas entradas. Pero hay representaciones en las cuales por cada una de las entradas hay transiciones, como se ilustra aquí. Aquí he ilustrado el mismo diagrama que acabamos de obtener aquí, pero, por ejemplo, para las combinaciones de 0, 1 a 1, 1, el cual viaja cuando es 0 o cuando es 1, cada uno de esas tiene su propia transición, su propia representación, igual cuando va de 1, 0 a 0, 0, que va tanto con 0 como con 1, tiene su propia representación. Eso hace un poco más lleno el circuito, con más líneas, un poquito más difícil de visualizar que este, pero se alcanza a entender. Sin embargo, en aras de hacer más claro este diagrama, por ejemplo, puede modificarse o moverse este estado 1, 0, por ejemplo, aquí arriba, para que este cruce que se da aquí con estas dos transiciones ocurra aquí arriba y deje libre este espacio. Me refiero a hacerlo así. Aquí he movido entonces 1, 0 a esta esquina, y he arreglado 0, 0 para acá, para que entonces quede en una forma un poco más cuadrada. Pero este diagrama representa exactamente el mismo que está acá. Así es que viendo uno u otro, es la misma representación, habla del mismo comportamiento, de la misma secuencia. Ahora bien, representándolo no como una sola transición, sino como doble, queda aquí. Aún así, que se represente como cada transición con la entrada que le corresponde, queda claro
la representación de esta manera. Es decir, uno puede ser libre de ubicar cada uno de los estados en el orden que sea, con tal de visualizarlo apropiadamente. Este es el original, este es en una forma arreglada, ya como para que sea más profesional, como con mejor vista